Dice el diccionario. Tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Pero los fines no siempre son ciertos, ni las inclinaciones adecuadas. Tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. El mañana nunca llega, pero las tendencias se manifiestan o inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Lo que mañana va a ser noticia y pasado simplemente olvido es una semilla, un germen de realidad que se manifiesta en las tendencias. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Tendencias, las noticias del mañana. Vení a Jujuy. Tiene todo lo necesario para que tu estadía sea inolvidable. Sin recorrer grandes distancias, podés conocer cerros multicolores, salares, desiertos o selvas. Variada hotelería, singular gastronomía y vinos que estremecen te harán vivir experiencias únicas. Energía pura. Vení a disfrutar. Jujuy te invita. Más información en www.turismo.jujuy.gov.ar. ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto UVA en Banco Provincia. Te financia al 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar. Descubrí tu vocación docente. Elegí Enseñar es un programa para que estudiantes de los últimos años de secundaria conozcan el mundo de la docencia. Más información en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del judo y esa sensación de poder más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer, que te dejan roto y vacío, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sabías que en un minuto se pierden 10 litros de agua? Eso es 5 veces más de lo que se aconseja tomar por día. Cerremos la canilla al cepillarnos los dientes. Cuidemos juntos el agua. Es un consejo de AISA.
Tendencias. Conté de tautología. Conté de teatro. Conté de totalitario. Conté de travesti. Conté de tormento. Conté de tinta. Conté de tristeza. Conté de triunfo. Conté de traidor. Conté de trastorno. Conté de título. Conté de tirano. Conté de trompada. Conté de turbulencia. Conté de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. Ah. Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo. Sí, sí.
¿Qué tal? Buen día. Han pasado 15 minutos desde las 8 de la mañana con 15 grados en la ciudad de Buenos Aires. Arrancamos así tendencias. Para los porteños que nos escuchan, ya esto se escucha cada vez menos en vivo, digo, los medios radiales, ¿no? Antes la gracia de la radio era hacer el vivo. Hoy me parece que pasa todo por internet. Nos pasa nuestro programa. Díganme en este momento quiénes hay escuchando la radio en vivo del otro lado. Seguramente hay muchas personas, pero que saben que pueden escuchar el programa después, tendencias por internet, lo pueden escuchar en Facebook también cuando tengan ganas, en YouTube, en Twitter. Digamos, ha cambiado toda la lógica de escuchar radio, así que no se sienta mal si nos está escuchando en el Congo, que ya no es más belga. Esto para la gente que habla del Congo belga, ya no es más belga. Y tiene alguna preocupación porque damos la temperatura de la ciudad de Buenos Aires. La verdad que hay que sacarse algunas mañas y algunas costumbres porque hoy por hoy no tiene mucho sentido pensar en estos términos, ¿no? Así que bueno, buen día para los que estén escuchando de día, buenas tardes, buenas noches, para que nos escuchen en diferido. Y arrancamos tendencias y con algunos temas que seguramente van a ocupar no solo la mañana del día de hoy, sino también todo el día y, por qué no, también a lo largo de la semana se van a seguir analizando, porque si uno ve la agenda de temas de esta semana y del día de hoy, martes 28 de noviembre de 2017, son más o menos similares a los que veíamos días atrás y venimos comentando también desde la semana pasada. Lo vamos a tener a Gustavo Grinspun también para que nos meta cuchara en todos los temas que tienen que ver con la economía, también con mucha coyuntura. ¿Qué decís, Gustavo? Buen día. Buen día, ¿cómo andás, Pablo? Bien, buen día a la audiencia. ¿Por qué no anticipamos un poquito qué es lo que vamos a conversar seguramente después de alguna nota que tenemos dando vueltas por ahí? Bueno, como vos dijiste, vamos a continuar mientras esté en proceso de aprobación las reformas estructurales que el gobierno ha tomado la iniciativa de presentar. Sí. Obviamente esto es materia todavía de negociación de último momento. Algunos detalles no se conocen, pero que siempre es materia de comentario los detalles que se van digiriendo o con el paso de los días, más puntualmente, de reformas que son tan abarcativas, ¿no? Bueno, entonces en un rato vamos a conversarlas también. No podemos dejar de hacer un repaso breve, rápido, de lo que dicen las tapas, las portadas de los diarios, de los matutinos de hoy. El diario Clarín habla de críticas del gobierno contra el juez por haber negociado con los mapuches. Hay tensión en la Patagonia. El juez Gustavo Villanueva había acordado con los mapuches que estos dejarían de hacer peritajes en tierras ocupadas como parte de la investigación por la muerte de Rafael Nahuel, pero no cumplieron con su promesa y resistieron a pedradas las llegadas de los peritos, que no pudieron realizar su trabajo. El predio sigue tomado y crece la tensión. El gobierno no está dispuesto a abandonar la zona ni a resignar autoridad. En tanto, la autopsia al cuerpo de Nahuel reveló que la bala que lo mató es calibre 9 milímetros como las que usa Prefectura. Puerto Madero, dice Clarín también que hay cortes y quejas por una obra que estará lista en 2019. Estamos hablando de los trabajos por el Paseo del Bajo para sacar los camiones de la ciudad. La verdad que yo hablaba el otro día con gente del gremio de camioneros y están muy entusiasmados por cómo esto también los va a liberar a ellos de una, no voy a decir una carga porque si no parece que estoy hablando de la carga de los camiones, pero sí de una molestia que es transitar por la ciudad. No solo los afecta a nosotros como hombres al volante de autos comunes, sino también a ellos en la realización de sus trabajos, pero bueno, obviamente va a generar algunos embotellamientos, corte de calle y algunas dificultades para moverse en toda la zona, por lo menos hasta que se termine la obra. En un rato vamos a hablar también con Gustavo del apoyo de la UIA a las reformas y la alerta por la suba de impuestos internos que afectará al crecimiento, según dijeron ellos también. Sí, la Nación habla... Un apoyo crítico, digamos, un apoyo que, en fin, fue bastante crítico en la reunión de la UIA de ayer con el ministro, ¿no? Después detallamos un poco más, Gustavo, si te parece. La Nación, te cuento a vos y a los oyentes, refleja en su tapa la dura crítica del gobierno por la demora en los peritajes tras la muerte del mapuche, en similar sintonía con el diario Clarín. Acusó al juez de inacción y de aceptar condiciones para ingresar al predio ocupado. Recordemos que yo no sé hasta dónde, eso habría que hablar con un abogado que sepa bien en qué términos se está hablando acá, ¿no? Pero que la justicia tenga que pedir permiso para acceder a determinado predio para hacer un peritaje,
Suena raro, ¿no? Cuando la justicia entra a la casa tuya, Gustavo, entra a mi casa sin pedir permiso es de autorización de ninguna manera, ¿no? Hay un tema de cesión de soberanía, si se quiere, a favor de esto, que es un tema, bueno, en todo caso discutible, ¿no? Pero lo que no se puede discutir quizás es eso, es la potestad que tiene un juez a la hora de investigar algo aparte tan grave como esto, ¿no? Bueno, creo que en realidad no es eso lo que está en discusión, sino modalidades que eventualmente pueden llegar a afectar el principio, ¿no? Hay modalidades de negociación que a veces afectan el principio, tergiversan el principio de autoridad que tiene la justicia por encima de cualquier condición ciudadana de interés individual, ¿no es cierto? Sí, a veces esto cuando hablamos de derechos, la misma Constitución fija algunas limitaciones, ¿no?, a nuestros derechos que tienen que ver con esto, con el bienestar general y de alguna manera mantener un sistema ordenado, ¿no? Entonces a veces tenemos que limitar el derecho, por ejemplo, a la intimidad, a la propiedad privada. Es más, miren, un caso muy, muy típico. Cuando, por ejemplo, el Estado decide hacer una autopista, no te pregunta a vos si le das la casa o no para que la tire abajo y construya la autopista. Te la saca de alguna manera. Obviamente te indemniza, trata de ir por las buenas, si no judicializa el tema, pero la casa te la saca. Por más que vos patalees y digas, podés ir a juicio, podés decirle, mire, vale más o menos, pero la casa te la saca. Bueno, en realidad, ¿por qué? Porque en función del bienestar general, tu casa está molestando. Bueno, pero vos tomás un ejemplo a lo mejor un poco controversial, porque es un caso donde el Estado avanza entendiendo una necesidad general sobre un derecho individual. Acá lo que estamos hablando es la consagración de los derechos societarios, de la comunidad, digamos, los derechos individuales en su conjunto. No hay ningún derecho individual que pueda estar por encima de eso. La ley es la forma de organización social y es la forma de organización del Estado, que somos todos. Y es, por lo tanto, el principio universal a respetar para poder tener convivencia social. Si hay algún interés particular que está por encima de esto, que interpreta la ley a su manera, bueno, evidentemente eso es totalmente inaceptable. Mira, vamos a cambiar el orden de las cosas. Javi, si te parece lo dejamos para después de 1:30, así lo buscamos tranquilamente a nuestro entrevistado telefónico que pautó para 8:15, 1:30 que iba a estar conversando con nosotros, más no nos respetó el código. Así que vamos, nos metemos No tengo suerte yo los martes con los entrevistados. No. Bueno, espero que este no sea el caso del martes pasado. Bueno, vamos a ver después de 1:30, pero vamos de nuevo. Bueno, nos metemos directamente en temas económicos. Hay un temita de coyuntura presente, que está en las tapas de los diarios de hoy, que es la baja de la cotización de la divisa norteamericana, del dólar, ¿no? Y la preocupación que esto trae a todos efectos, tanto del programa de estabilización de precios, como de la incipiente evolución de crecimiento económico de los últimos 3 trimestres. El dólar atrasado genera sesgos, digamos, no productivos, afecta a las importaciones, las incentiva, con lo cual afecta la competencia de los productos nacionales de una forma financieramente artificial, si se quiere, entendiendo que hay un atraso del tipo de cambio, y afecta a las exportaciones porque las remunera menos con un tipo de cambio atrasado. Hemos hablado de esto en alguna oportunidad pasada, del dólar como una consecuencia inevitable de la política económica que se está aplicando y de la situación fiscal que la política económica aborda. El argumento oficial esta es la consecuencia directa de un déficit fiscal que hay que ir tratando de manera gradual por limitaciones de tipo político y social, y que mientras tanto esto suceda es inevitable el atraso del tipo de cambio. Yo me permito disentir con esa visión como la imputo de parcial, si bien obviamente el dólar atrasado es en parte consecuencia cambiaria y monetaria también de la situación fiscal, y me parece bien la forma gradual de abordarla. También es cierto que la política de estabilización de precios que se sigue, el esquema de metas de inflación, potencia el atraso del tipo de cambio, y sobre esto hemos hablado largamente. Creo que es una preocupación seria. El dólar hoy muestra un retraso del orden del 10% respecto a la evolución de precios en el año 2017, proyectándolo hacia diciembre, a un mes de finalización del año, y esto sobre un atraso que ya era manifiesto hacia el final del año pasado, y esto claramente genera un sesgo de fuerte preocupación.
la política de financiamiento del déficit, es a lo que yo me refería recién, cuando hablaba sobre algunos sesgos de política que la versión oficial subestima en su apreciación, y es el hecho de que financiar enteramente déficit de estas magnitudes, además, con endeudamiento externo, genera necesariamente un atraso estructural del dólar. Es decir, hay una venida, una captación de dólares por endeudamiento externo para financiar el déficit, decía, en el exterior, que se cambian, que se traen al país, que aumentan la oferta de dólares y que baja el tipo, la cotización de equilibrio micro del tipo de cambio. O sea, el equilibrio del mercado cambiario, el equilibrio micro, no se condice con las necesidades del equilibrio macro, que es de un precio relativo mucho más elevado. Yo estimo hoy que el dólar tiene un atraso importante en el orden del 30 al 35% de retraso. Esto es un atraso similar, un poco inferior, pero similar al que recibió el gobierno cuando comenzó su gestión. Y la verdad que es un poco frustrante ver que todo el ajuste que hizo la política de ingresos a lo largo de estos 2 años para recomponer precios relativos vuelva una vez más a caer parcialmente en saco roto. En algunas cosas precios se recuperaron, la tasa de interés más que recuperó de manera igualmente artificial. A mí me gustaría saber, cuando hablan de sinceramiento de la economía, si esta es una economía sincerada, si la tasa de interés tiene un nivel sincerado. ¿Qué parámetros hacen o le pueden hacer a uno pensar que una economía está sincerada o no? Yo creo que yo no soy amigo de los eufemismos. Creo que eso es un eufemismo retórico de la política, hablar sobre el sinceramiento de las variables económicas, porque todo depende de cuál sea la orientación de política, qué distribución de ingresos implícita subyace, digamos, a la política de ajuste macroeconómico que se quiere llevar. Por supuesto que depende primero determinar qué nivel de ajuste macroeconómico es necesario, sí, ¿no? ¿Y para qué? Por ejemplo, si yo tengo que recuperar el tipo de cambio, ¿lo tengo que recuperar para qué? ¿Para este tipo de política de estabilización de precios o para favorecer exportaciones y tener un saldo importante de comercio exterior? Claro, bueno, depende de tu política, claro, sí. Entonces hablar de sinceramiento es un eufemismo para argumentar políticamente en una coyuntura. La estructura de precios es el mecanismo, cada precio es el mecanismo de remuneración de su respectivo factor. Por lo tanto, lo que estamos hablando es, hay necesidad de recuperar cierto equilibrio en la estructura de precios. Cuando hay que recuperarlo, qué factores se ven afectados, qué factores se ven beneficiados. Y bueno, hay criterios de política económica que privilegian la baja de precios sobre la remuneración de factores y tienen un sentido de sesgo distributivo o regresivo, sí, y otros que reconocen la necesidad de recomponer precios que van a remunerar más al capital que al trabajo, pero lo hacen de una manera gradual como para favorecer incrementos de productividad que compatibilicen también con recuperaciones parciales del factor afectado en la política de ajuste. No sé si fui claro. Sí, siempre lo sos. Bueno, gracias, pero tenía miedo de embarrarme un poquito en el razonamiento lógico. Pero lo que digo más allá de las teorizaciones, claramente acá hay un sesgo que se privilegia de estabilización de precios sobre la base de una tasa de interés, sí, que se maneja como recurso virtualmente excluyente. Hablamos algo en algún pase con Hugo Grimaldi sobre la tasa de interés, sí, y el tipo de cambio atrasado es la consecuencia directa de esa política monetaria. Es verdad, insisto en esto, remarco, hay que reconocer las consecuencias monetarias y cambiarias de la política fiscal, sí, que hay que atajarlas de alguna manera, porque se privilegia una política fiscal gradualista que atienda o evite en todo caso políticas de shock más socialmente más dramáticas. Pero esta política de estabilización, esta política de metas de inflación, esta política monetaria, esta política cambiaria, lo que genera claramente es una gran remuneración al capital financiero y un fuerte sesgo contrario al comercio exterior. La consecuencia directa es que la gran preocupación que hoy tiene el programa y que siendo virtualmente criticada dentro del gobierno y es materia de discusión de internas económicas hoy, o de debate en todo caso, sí, dentro del gobierno, es que esto está generando récords históricos de déficit en la balanza de pagos, en la balanza comercial y en la balanza y en la cuenta corriente. La cuenta corriente hoy roza los 4 puntos de Producto Bruto de déficit y su proyección hacia fin de año
pueden estar en 4,5 puntos del Producto Bruto. Estos son niveles de altísima preocupación que generan una altísima vulnerabilidad al esquema financiero externo del país. Gustavo, si te parece, redondeamos después de la tanda, si te quedó algo ahí dando vueltas, pero básicamente ha quedado claro, 8:31 de la mañana, estábamos escuchando a Gustavo Greenspoon y usted está escuchando Tendencias. Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo. Sí. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. En Ecomedios, Informe Agropecuario, con Sebastián Nini. 12% interanual en los primeros 9 meses del año por una mayor molienda de girasol en la provincia de Buenos Aires. Así lo informó el ministro de Agroindustria del distrito, Leonardo Sarquís. La provincia concentra 55% de la producción de girasol del país y 45% de la industrialización, mientras que el principal producto del proceso es el aceite. El aceite de girasol que se genera en el territorio bonaerense se destina en un 65% al mercado externo. En 2016, las exportaciones alcanzaron $320 millones y se espera este año aumenten, ya que Argentina es el tercer exportador mundial de este producto crudo. La mayor industrialización de girasol va acomodada de un crecimiento en la producción primaria de la oleaginosa, indicó el Observatorio de Bioeconomía y Datos Estratégicos de la Agroindustria bonaerense. Soy Sebastián Nini, andando el campo, por Ecomedios. Informe Agropecuario, en Ecomedios, por Sebastián Nini. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Río Cuarto, Córdoba. Ciclo completo, integración y buena genética. Miércoles 29 de noviembre. Establecimiento La Negrita, 7 kilómetros al oeste de ruta A005, Rotonda Calle Tejerina. Ciclo completo, control parasitológico, el país del asado y del Argentine Beef, genética con miras al mercado externo, entrada gratuita, cupos limitados, participa el INTA, informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011 53 53 50 90. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. Tendencias. Conté de testimonio, conté de templo, conté de tolerar, conté de terminología, conté de terrenal, conté de terrible, conté de transgresión, conté de tortura, conté de tormenta, conté de tomar, conté de terror, conté de tiranía, conté de tentación, conté de teoría. Conté con limón para mí, sí puede ser.
quizás quieran doblegarme haciendo fuerza, quizás te quieran atrapar de nuevo con la incoherencia, pero sé que si somos más no me dejaré engañar, son mis huellas las que ayudan a cambiar. Suspiro es el aliento de mi pérdida, si tu esfuerzo es el impulso de mi bendición, ahora comprenderé que soy parte de... 36 minutos han pasado desde las 8 de la mañana, seguimos aquí en Tendencias. Bueno, vamos a hacer un picadito, si te prendés, Gustavo. ¿Vos jugás al fútbol? Jugaba. ¿Jugabas? ¿Qué ¿A qué se denomina picadito? Cuando jugás en canchas más chiquitas, con menos jugadores. Sí, un partido onda, que armás informalmente, sin mucha preparación. ¿Y de qué jugabas? ¿Qué número? Y delantero, yo era delantero. Te quedabas esperando que los otros hagan todo el laburo. Yo tuve el beneficio de poder asistir al Buenos Aires en la escuela secundaria, y el Buenos Aires tenía una organización tal... Sí. Que formábamos equipos con todas las de la ley, jugábamos en cancha que tenía dimensiones profesionales en el campo de deportes del colegio, y los muchachos que iban a la escuela de árbitros de la AFA eran los que la universidad convocaba para arbitrar los partidos, así que tenía vicisitudes, digamos, bastante folclóricas, ¿no? Está bien. Así que bueno, yo tuve la suerte de poder integrar, tenía división de varones, integré la selección de mi división, y en alguna oportunidad también era en realidad suplente que alternaba con la titularidad en la selección del año, ¿no? Muy bien, bueno, entonces vas a jugar este picadito de noticias. Era lungo, cabeceaba yo antes, pero bueno, sí, hasta... Pero bueno, mis goles más célebres fueron uno que quedó para el recuerdo. El recuerdo de la promoción, que fue un gol de panza. Gol de panza. Sí. Yo estaría en condiciones de meter varios de esos, me parece. O sea, de casualidad lo metiste o te metiste. Sí, me pegó un pelotazo en la panza y entró y todo. Fue histórico. Así es. Bueno, el nombre de los goles de panza. Bueno, nos metemos a panzazos, entonces nos zambullimos en la información. Algo que no tiene que ver con la coyuntura, o sí, si vamos a la agenda y al color que tiene, en todo caso, un aniversario. En este caso recordamos que en 2007 se sancionó la ley de bosques, y esto nos remite a fines de 2007, cuando el Congreso Nacional aprobó esta ley, que se llama exactamente de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos. En estos 10 años, esta ley tuvo una suerte bastante variada, ¿no? Porque se establecía de alguna manera que se destinara, como dice el mismo nombre de la ley, un monto del presupuesto nacional para justamente proteger a los bosques nativos, quiere decir, los bosques que son originarios de aquí del país. Sin embargo, el Poder Ejecutivo recién la reglamentó en febrero de 2009. Ustedes saben que para que una ley sea operativa, en algunos casos, como es el que estamos conversando, tiene que existir una ley que reglamente justamente su ejercicio, ¿no? Es decir, que esta ley, este reglamento, en realidad, que justamente hace al ejercicio de la ley, en realidad lo que acabo de decir es para los artículos constitucionales. Los artículos constitucionales también necesitan leyes que reglamenten su ejercicio, y las leyes necesitan reglamentos que justamente reglamenten el ejercicio de las leyes. Bueno, tardaron 2 años en que saliera este reglamento, después de, por supuesto, reclamo de, entre otros, numerosas, casi un centenar de organizaciones sociales que pedían a gritos que esta ley se pusiera en marcha. ¿Esta ley para qué sirve? Sirve para que las provincias tengan la obligación de realizar una suerte de ordenamiento territorial de sus bosques a través de un proceso donde participan también estas organizaciones no gubernamentales. Después caracteriza los usos posibles para las tierras boscosas, desde la conservación hasta la posibilidad de transformación para la agricultura, pasando por el uso sustentable del bosque. Así, de alguna manera, va zonificando los bosques en distintas categorías,
Hay algunos que tienen alto valor de conservación, que le ponen por colores las categorías, ¿no? Los que tienen muy alto valor de conservación, que no deben casi ni tocarse, les diría, no deben desmontarse ni utilizarse para extracción de madera, debe mantenerse el bosque como siempre y para siempre así. Tiene una categoría que se llama categoría rojo, después está amarillo y verde. El amarillo tiene sectores de alto o medio valor de conservación, que pueden estar degradados, pero que si se los restaura pueden tener algún valor de conservación. No pueden desmontarse esas áreas, pueden aprovecharse para turismo, para recolección e investigación científica, se llaman amarillos. Y después está el verde, que son sectores de bajo valor de conservación, que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad con la previa realización, obviamente, de una evaluación de impacto ambiental, y quedan así categorizados los tres tipos de bosques. Un aspecto importante que incorporó la norma tiene que ver con el objeto de compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos por los servicios ambientales que estos brindan. Es decir, que se les paga a las provincias que tienen bosques y los conservan, el Tesoro Nacional como que les da unos mangos para apoyar y promover este uso sustentable del bosque nativo. La verdad que es una herramienta muy interesante que hoy no se está aplicando adecuadamente en el país. Y como si esto fuera poco, el ministro de Medio Ambiente, Berman, está tratando de revisarla justamente por este último detalle, el detalle económico, que tiene que ver con la transferencia de fondos del Estado Nacional hacia los estados provinciales o municipales que tienen en sus distritos este tipo de bosques, analizando con una lupa más económica que conservacionista esta ley, el funcionamiento de esta ley y algunas modificaciones. Sería bueno, ya que la ley cumple 10 años, pero con la ley no cumplimos nosotros, que en vez de pensar modificaciones se empiece a poner en práctica al 100%. Siempre cuando hay cuestiones económicas de por medio, la cosa se complica. En buena hora que el Congreso todavía necesita de consensos y diálogos para sacar leyes, el oficialismo no tiene mayorías automáticas, como para también que esto se ponga en la balanza no solo de las necesidades económicas y de los beneficios económicos que puede llegar a tener para el Tesoro Nacional, deslindarse de la responsabilidad de darle importancia a leyes como esta, sino también poner en la balanza otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la conservación nada menos que de los bosques nativos. Así que ponemos una vela para festejar los 10 años y otra vela para que manifieste de alguna manera la esperanza que tenemos en que esto se lleve a cabo. ¿Tenés 54 millones de mangos, Gustavo, a mano? ¿Cambio? No, a mano no. No, a mano no. No te voy a preguntar, a pedir más detalles. El soterramiento del Sarmiento generó que embarguen al primo de Macri por este monto, 54 millones de mangos. Es un número que el fiscal Picardi solicitó para en el marco de la inmovilización de fondos que alcanzaría a 300 millones, no solo para el primo de Macri es 54 de estos 300, pero el resto de los funcionarios implicados, exfuncionarios y empresarios, por una denuncia lamentable de Coimas. Ángelo Calcaterra, ex titular de IEXA, comandaba el consorcio y el dominio de la Unión Transitoria de Empresas fue fijado en las oficinas de su constructora. Después está metido también Odebrecht, que destronó a IEXA y llegó a obtener el 50% del soterramiento. Calcaterra vendió IEXA a Marcelo Mindlin de Pampa Energía, y todos estos son los protagonistas de este caso, que bueno, ojalá que se llegue a una buena definición e investigación por parte de la justicia, porque involucra a exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner también, y también a funcionarios o gente llegada y cercana al presidente de la Nación y al gobierno actual. Sería un buen ejemplo de cómo una justicia independiente puede avanzar sobre una causa tan complicada y tan evidente de joda, ¿no? Bueno, hay un aspecto que yo quiero remarcar. No soy un seguidor del tema, no soy un entendido en el tema, pero simplemente la lectura de los diarios, como cualquier buen ciudadano. Yo lo que no entiendo es como un contrato que se reconoce viciado de precios, de sobreprecios, para pago de coimas,
más allá de que esto todavía tiene que ser probado en la justicia y demás, no es anulado. Cómo el contrato se ratifica y lo que se le pide a los contratistas es modificar la estructura societaria del eventual contratista o del eventual concesionario de la obra, y la obra en todas sus características de contratación y de monto sigue adelante. A mí me resulta absolutamente, digamos, imposible de comprender, por lo menos lo que no hay es claro, es una explicación oficial explícita al respecto, que justifica el mantenimiento de un contrato que aparentemente está viciado de sobreprecios. Exacto. O sea que hay claramente una afectación del interés público, ¿qué es lo que justifica el mantenimiento de ese contrato? Sí. Y más allá ¿cuál de es que el bien general? Porque extirpes al supuesto socio, digamos, más contaminado, en realidad en un consorcio es muy difícil que algún socio haga algo sin que conozcan los otros, pero más allá de consideraciones de tipo particular, digo, en general, la primera situación es que un contrato realizado bajo esas condiciones automáticamente tiene condiciones de caducidad. Claro. Y de caducidad sin reconocimiento a la otra parte, digamos, porque acá no es, es evitar un conflicto eventual. ¿No? Claro, Sí. porque claramente es un contrato que está viciado. Insisto, a lo mejor es la falta de concreción del proceso judicial de demostración de las coimas, o tiene que haber alguna situación de cosa juzgada como para poder fundamentar el procedimiento. Claro. Pero que más no sea como medida política, también cualquier eventual juicio por indemnización que el consorcio, victimizándose como afectado, eventualmente pudiera hacer contra el Estado, también va a llevar su tiempo. Ahora, lo que está claro es que desde el punto de vista del erario público, que tanto se argumenta para tantas otras cosas, desigualmente no se argumenta para un contrato viciado de sobreprecios. Sí, así como existen medidas cautelares para evitar, por ejemplo, que la gente se vaya con sus dineros en el medio de un proceso, por ejemplo, o justamente se tomen medidas que sean de alguna manera suspensorias de algún tipo de situación que puede perjudicarte a vos si en definitiva terminás teniendo la razón. Tendría el Estado también, ¿no?, que aplicar algún concepto de esta naturaleza para que no siga perjudicándose. Desde ya, hay un perjuicio directo, más allá de que hay consideraciones políticas, un gobierno que argumenta transparencia, que argumenta lucha contra la corrupción y demás, no puede estar convalidando un contrato que se tilda de ser, digamos, producto de estos procedimientos. Sí, sin perjuicio, además, de la controversia que tiene el proyecto como tal, porque el soterramiento del ferrocarril tiene además controversias técnicas en su definición, en su definición como proyecto, ¿no es cierto? Así es. Bueno, no podemos dejar de hablar del tema del rastreo que se está realizando del submarino del AR San Juan. Ya van varios días, de hecho hoy entramos en el día 13 de esta búsqueda infructuosa. La verdad que uno escucha muchas cosas. Vamos a ver si mañana tenemos la posibilidad de que venga al piso Raúl Borrás. Raúl Borrás fue número 2 del área del Ministerio de Defensa durante el gobierno de la Alianza, y realmente hablando con él fuera de micrófono nos decía algunas cosas, y no sin algo de bronca y estupor, que se están diciendo desde los medios de comunicación que poco tienen que ver con la realidad, y mucho tiene, y esto lo digo yo, mucho tiene que ver con la operación política. Así que vamos a ver si mañana viene al piso y nos cuenta un poco su visión de todo este tema. La realidad y lo que indican las noticias es que hoy se suma al rastreo un submarino ruso que tiene capacidad, de justamente de rastrear, tiene cámaras, tiene equipos como para continuar en esta búsqueda, en este trabajo que está siendo realmente intenso y que cuentan con muchas naves de otros países, que en realidad algunas son, también lo comentábamos con gente de algunos astilleros aquí nacionales, algunas son de bandera extranjera, no es que los países vienen acá con sus naves y todas, otras vienen específicamente a hacer este rastrillaje, ¿no? Pero hay muchas que son de bandera de otros países y que en realidad ya estaban acá y se sumaron a esta búsqueda, ¿no? También se presentó en un primer momento toda una mega operación, como que venían naves de afuera y en realidad eran naves que estaban acá con bandera extranjera. No importa, es un detalle. La cuestión es que el último mensaje del navío se supo por un informe que ayer dio la Armada misma,
hablaban de agua e incendio. Fue confirmado ayer que los problemas que el submarino arrastraba antes de su desaparición y que lleva 13 días, trascendió este último mensaje enviado desde el navío en el que se informaba de un ingreso de agua a la nave que afectó el sector de baterías, lo que ocasionó un principio de incendio y dejó fuera de servicio a algunas baterías. Me voy a Jujuy, donde el tema Milagro Sala sigue dando que conversar, por lo menos. Hay una noticia que tiene que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dictó un fallo a favor de Milagro Sala y ordenó en ese marco que la prisión preventiva que cumple sea reemplazada por prisión domiciliaria o por otra medida alternativa menos restrictiva de sus derechos, como ponerle una tobillera para seguir sus movimientos o retenerle su pasaporte. Bueno, recordemos que Sala, para quienes recién se desayunan de este tema, que es un tema ya nacional y bastante remanido, es líder del movimiento de Tupac Amaru, tiene 11 causas abiertas en su contra y está presa en la cárcel de Alto Comedero en Jujuy, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervino en este caso el año pasado, la visitó en el penal y le solicitó a la Corte Interamericana que tomara, la Comisión Interamericana le solicita a la Corte que tomara medidas para garantizar la vida y la integridad de Milagro Sala. El jueves pasado la Corte dictó su fallo, que se hizo público ayer, y dice, entre otras cosas, que la situación actual de la salud de la señora Sala revela una situación de extrema gravedad y urgencia y la posibilidad razonable de que se materialice un daño de carácter irreparable, por lo cual el Estado debe adoptar medidas para garantizar su vida, integridad personal y la salud. Y el otro tema que quiero conversar es un tema que habíamos conversado o medio puesto en puntos suspensivos también antes de la tanda, que hoy ocupa la tapa del Cronista, que tiene que ver con el apoyo, vos me decías apoyo crítico, Gustavo, de la UIA a las reformas. Diría que intensamente crítico. De hecho, el Cronista dice, vamos a ser fieles, la UIA apoyó las reformas, pero alertó que la suba de impuestos internos afectará al crecimiento. ¿Por qué no le contás a la gente un poco qué fue lo que pasó? Bueno, efectivamente, hay una visión, digamos, política, una línea política que la UIA está siguiendo de apoyo a las reformas de gobierno, pero en actitud de discusión crítica hacia adentro de algunos elementos que entiende la UIA los afecta directamente. Y esta discusión afecta a los industriales. Afecta a los industriales, afecta a intereses industriales en general. Yo no diría que son intereses particulares, es una situación bastante generalizada y afecta tanto a industriales de mayor porte como eventualmente a pymes. Quizás podría decirse que en el caso de ciertos aspectos particulares afecta con singularidad a las pymes y a las pymes del interior más aún, ¿no? O sea que hay efectivamente una reivindicación sectorial. Parte de estas discusiones fueron planteadas cuando se invitó al ministro a visitar la UIA, y aparentemente no han sido debidamente receptadas. Algunas sí lo fueron, con presión fuerte política de los responsables políticos de los distritos, el caso de los impuestos internos al vino, como se sabe, en el caso de Mendoza y San Juan, y la presión que puso el gobernador de Mendoza, digamos, que terminaron dando marcha atrás, finalmente. Pero hay una cantidad de impuestos internos que ahora no tenemos tiempo de detallar, eventualmente también puede ser materia de ir elaborando hacia adelante, que la UIA planteó ayer como queja. El ministro, según anuncia un titular de Diario Hoy, creo que es el diario La Nación, rechaza las quejas de la UIA, y eso es materia de alguna controversia que hay que ver cómo se termina de resolver. La UIA efectivamente lo que argumenta es que esto trae un sesgo recesivo, y yo diría que fundamentalmente trae un sesgo contrario a la exportación, uno más adicionalmente a los que ya hay de orden macro y micro para las economías regionales,
uno más y de fuerte incidencia, especialmente, como digo, hacia las economías regionales del interior. Y que obviamente es imposible saberlo, pero ¿qué te dice tu instinto en cuanto a la receptividad del gobierno de este reclamo y la posibilidad de, no sé si dar marcha atrás, bueno, o acomodar, si se quiere? La fuente de financiación sustantiva del esquema de reforma tributaria compatible con la meta de reducción de déficit fiscal está dado por la tasa de crecimiento del Producto Bruto que se asume como supuesto del esquema, y que el gobierno en el presupuesto del 2018 estima en el 3,5. Sí. A mí me resulta difícil entender cómo se puede llegar a conformar ese 3,5, más allá de que hay un efecto de arrastre de un crecimiento que posiblemente esté rozando el 3%, en el 2,7, 2,8 decía yo, para este año, y eso genera un efecto de arrastre del orden de 1,5 puntos, un poquito menos. Supongamos que sea del 3. Pero adicionalmente, digamos, del punto de vista de financiación, digamos, del esquema fiscal propiamente dicho, sí. Todos sabemos, la fuente principal de recursos está en el mecanismo de ajuste de movilidad jubilatoria. Lamentablemente, los pobres jubilados nuevamente son, de alguna forma, el factor de ajuste de este nuevo esquema. Sí. Pero el otro componente es la aplicación de impuestos internos. Y ya gradualmente fueron desgajando de este segundo componente algunos aspectos importantes en términos numéricos, con la eliminación de los impuestos internos que hemos mencionado. Sí. Me da la sensación que el gobierno debería revisar todo el esquema integralmente si enteramente impuestos internos saliese del esquema. Por lo tanto, veo ahí una posición de inflexibilidad del gobierno frente al reclamo de la UIA. Y veo, en fin, una situación de inconformidad de la UIA que va a quedar consagrada posiblemente en la reforma. Habrá que ver la capacidad que tiene la UIA de generar los lobbies que otras veces ha generado en el Congreso para... ¿Hoy la UIA tiene fuerza? Hoy la UIA, en otros momentos hoy la UIA tiene fuerza, pero de alguna manera está atrapada, entre comillas, por su propia posición institucional de manifiesto apoyo a la gestión general del gobierno con las reformas. Sí, cosa que se vio, por ejemplo, en IDEA. O sea, está limitada de tener una oposición abierta como podría tener en materia de la reforma laboral cierto sector disidente a la reforma de la CGT. Por lo menos no lo harán públicamente, pero sí les llegarán los reclamos por abajo. Bueno, eso es una forma de negociar característica de los sectores empresarios respecto de otros sectores como el laboral que tienden a ganar la calle. Pero así que eso sería normal. Pero lo que digo es que difícilmente pueda ir más allá de presentar esto en queja, porque no está dispuesta a quitarle apoyo a las reformas, dado que entiende que el apoyo político general al conjunto de reformas debe ser priorizado por encima de aspectos de sus representados, aspectos particulares de sus representados. Está claro. Bueno, Gustavo, quedó claro. Una cosita más, si me permitís, sí. Una cosita más, si me permitís, que me parece importante mencionar. Sí. Esta semana, el 29, terminan las sesiones ordinarias en el Congreso. Claro. Y las reformas están para ser tratadas, algunas tienen ya dictamen de comisión. El gobierno pretende tratar la responsabilidad fiscal y eventualmente la reforma laboral. Le ha dado prioridad a esto, y bueno, el asunto es si se llega con esta conformación del Congreso o con la nueva. Y bueno, con la nueva, a pesar de que el gobierno va a tener una mayoría relativa, si va a tener más bancas en la nueva conformación que en la vieja, en la nueva también habrá algunas voces fuertemente disidentes, muy explícitas, todos sabemos, tanto en una cámara como en la otra, que van a harían mucho más ruido. De ahí una estrategia de apurar la reforma laboral, y que hay que ver si se llega a concretar antes de este jueves. Sí, algunos la ven medio negra, pero bueno, están trabajando. Yo la veo media negra. Está prevista una movilización frente al Congreso para mañana por parte de esta multisectorial laboral, que involucra, aparte de la CGT, un grupo disidente encabezado por el secretario de la CGT, Pablo Moyano, y una cantidad de adherentes de distintas afiliaciones, las dos CTA, por lo pronto también, y me parece que además de eso hay fuertes disidencias aún
de los propios CGTistas que dieron su visto bueno inicial. Es parte de negociaciones de la CGT, no sería la primera vez que te dicen que sí por adelante y te dicen que no por atrás, ¿no? Gustavo, gracias. Gracias también a todos ustedes y gracias a Hugo Grimaldi, que se va a hacer cargo en instantes nomás del aire de aquí de Radio Cadena Eco. Nosotros nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana. Chao, gracias Javier Martínez y quédense acá con Hugo Grimaldi y con Julieta, por supuesto, que está siempre frente al pie del cañón. Chao. Vení a Jujuy. Tiene todo lo necesario para que tu estadía sea inolvidable. Sin recorrer grandes distancias, podés conocer cerros multicolores, salares, desiertos o selvas. Variada hotelería, singular gastronomía y vinos que estremecen te harán vivir experiencias únicas. Energía pura. Vení a disfrutar. Jujuy te invita. Más información en www.turismo.jujuy.gov.ar. ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto UVA en Banco Provincia. Te financia al 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar. Descubrí tu vocación docente. Elegí Enseñar es un programa para que estudiantes de los últimos años de secundaria conozcan el mundo de la docencia. Más información en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del judo y esa sensación de poder más, más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer, que te dejan roto y vacío, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sabías que en un minuto se pierden 10 litros de agua? Eso es 5 veces más de lo que se aconseja tomar por día. Cerremos la canilla al cepillarnos los dientes. Cuidemos juntos el agua. Es un consejo de AISA. Cuando la historia comienza a tejer su trama de olvido, cuando el recuerdo se torna borroso, cuando todo pasa pero el mañana se sigue resistiendo a llegar, solo quedan las tendencias. Porque el mañana es hoy y el hoy acaba de escurrirse lentamente entre nuestros dedos. Pablo Galeano, Tendencias, solo tendencias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Descarga gratis